Muy bien, hermanos, vamos a retomar nuestro estudio de la carta de Pablo a los Efesios y para ello vamos a recordar que el apóstol Pablo escribe esta epístola haciendo énfasis en dos ideas. La primera, lo que Dios hizo, algo de lo cual el apóstol habla mayormente en los capítulos 1 al 3, y la segunda idea es lo que los creyentes deben hacer. Es decir, lo que le corresponde hacer a todos los santos ahora que han conocido lo que Dios ha hecho por ellos en Cristo Jesús, algo de lo cual Pablo habla mayormente en los capítulos 4 al 6. Ahora, además de ello, recordemos que el apóstol Pablo, para tratar estos dos énfasis, aborda varios temas doctrinales y prácticos. Pero, a pesar de la variedad de temas que trata en su carta, podemos ver que los argumentos y los pensamientos de Pablo giran en torno a una idea que unifica, recorre e incluye a todos estos temas. Y es que el creyente está unido con Cristo. Los creyentes estamos unidos con Cristo. Y es teniendo esta idea en mente que el apóstol nos invita a contemplar esta carta a fin de que crezcamos en el conocimiento de Dios y de su gracia, reconociendo todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas y todo lo que nos ha dado en Cristo Jesús, para que a su vez nos esforcemos en hacer todo lo que Dios nos manda hacer y que ahora nos es posible hacer gracias a nuestra unión con Cristo. Bien, habiendo recordado estas cosas, les invito a abrir nuestras Biblias en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, para dar lectura a la sección que estaremos examinando este día. Dice así la palabra de Dios partiendo del versículo 1 al 9. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de persona. Como ustedes muy bien saben, intentando poner en práctica algunos principios de la serie que presentamos hace ya varios meses atrás, titulada Cómo estudiar la Biblia, ha sido nuestro desafío realizar estos estudios formulando diversas preguntas que nos ayuden a entender mucho mejor el sentido de lo que Pablo quería comunicar por medio de su carta. Y siguiendo este mismo método, vamos a comenzar este estudio haciéndonos la pregunta que ustedes ya saben, haciéndonos nuestra habitual primera pregunta, y que dice, ¿qué está haciendo el autor? ¿Qué está haciendo Pablo en estos versos? Bien, la respuesta a esta pregunta es que Pablo en estos versos continúa enseñando a los creyentes a vivir en conformidad con lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y de hecho, para los que tienen sus apuntes en mano, ya se habrán dado cuenta que este enunciado ha sido la misma respuesta que durante las últimas 4 sesiones hemos estado formulando para nuestra habitual primera pregunta. Y a la verdad no podría ser de otra manera, porque eso es, hermanos, en definitiva lo que Pablo está haciendo en estos versículos del capítulo 6. El apóstol del Señor está enseñando a los creyentes a vivir en conformidad con lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y es más, no solo en estos versículos, sino que esto es lo que precisamente ha estado enseñando desde que comenzó la segunda mitad de su carta. Porque, como ya hemos dicho en otras oportunidades, a partir del capítulo 4, Pablo hace un giro en cuanto al contenido general de lo que venía enseñando y deja de lado el aspecto más doctrinal de la obra de Dios en el creyente para entrar de lleno a una serie de enseñanzas y exhortaciones que tratan el tema del andar del creyente en Cristo. O como dicen algunos autores, Pablo pasa de la exposición a la exhortación, de los indicativos a los imperativos, de lo que Dios hizo a lo relacionado con lo que el creyente debe hacer.
el andar del creyente, el quehacer del cristiano, que son ideas sinónimas a la responsabilidad que ahora tiene el creyente de vivir en conformidad con la salvación y la nueva vida que le fue otorgada en Cristo Jesús. Y de hecho, hermanos, durante estas últimas 4 semanas hemos visto con mucha claridad cómo este nuevo énfasis en el andar del creyente se hace notoriamente evidente a partir del versículo 1 del capítulo 4, donde el apóstol escribe: yo pues os ruego que andéis como es digno al llamamiento que han recibido. Exhortación que Pablo dice inmediatamente después de haber hablado sobre la obra de Dios en sus vidas. Y luego en el versículo 17 del mismo capítulo, Pablo agrega: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Porque como aprendimos hace algunas semanas atrás, la vida del hombre sin Cristo no tiene nada en común con la vida de Cristo y con las enseñanzas que el creyente debe modelar. Más adelante, entrando en el capítulo 5, Pablo vuelve a poner su énfasis en el vivir del creyente, diciendo en el versículo 1: sed imitadores de Dios como hijos amados. En el versículo 2, andad en amor. En el versículo 8, andad como hijos de luz. En el verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y finalmente en el versículo 18 del capítulo 5, Pablo dice: sed llenos del Espíritu. Que como aprendimos hace algunas semanas atrás, este mandato a ser llenos del Espíritu es otra forma para hablar del deber que tienen los creyentes de dejarse controlar por el Espíritu Santo mediante la obediencia a la palabra de Dios. En fin, hermanos, leyendo los capítulos 4 al 6 de esta carta, es evidente que Pablo está enfocado en la conducta y en el actuar del creyente. Y por lo mismo Pablo está enseñando a los efesios y por extensión a todos los creyentes, está enseñando la importancia de vivir aquella vida que está en armonía con la obra que Dios ha hecho en el creyente. Y ya que esto es así, podemos responder nuestra primera pregunta diciendo una vez más que Pablo en esta sección está enseñando a los creyentes a vivir en conformidad con lo que Dios ha hecho en sus vidas. Eso, hermanos, a modo general. Ahora, pasando de lo general a lo específico, si queremos entrar un poco más en los detalles y ver mucho más de cerca las amonestaciones de Pablo en cuanto a cómo se vive en conformidad con la obra de Dios, bueno, tendríamos que responder la siguiente pregunta. Y es, ¿qué enseña Pablo sobre cómo debe ser la vida del cristiano? ¿Qué enseña específicamente acerca del andar del que está en Cristo? ¿Cuál es la medida objetiva que nos ayuda a saber si estamos o no viviendo en conformidad con la nueva vida en Cristo? O como dije antes, ¿qué enseña específicamente Pablo en este texto sobre cómo debe ser la vida del cristiano? Bien, la respuesta a esta pregunta, hermanos, es que en esta sección del versículo 1 al 9 del capítulo 6, Pablo enseña que el andar de los creyentes en el hogar debe mostrar sumisión a Cristo. El andar de los creyentes en el hogar debe mostrar sumisión a Cristo. Lo que en otras palabras significa que el modo de vivir de los creyentes debe hacer evidente que aquello que modela su andar dentro del hogar es la sumisión a Cristo. Hermanos, es el reconocimiento de la autoridad de Jesús y la necesaria obediencia a lo que Él ha enseñado, lo que debe hacerse evidente en nuestras vidas, tanto en el hogar como en nuestras relaciones personales dentro del hogar. Es viviendo bajo la autoridad de Cristo que se hará evidente que hemos sido renovados y vestidos del nuevo hombre que es en Cristo Jesús. El andar del verdadero discípulo de Cristo mostrará que su forma de hablar, de vivir y de relacionarse dentro del hogar no está determinada por las corrientes sociales del mundo, sino por la sumisión a Cristo. Y ese es el punto de Pablo en estos versículos. El andar de los creyentes en el hogar debe mostrar sumisión a Cristo. Ahora bien, tal vez más de algunos se estará preguntando, ¿y de dónde en nuestro texto se habla de sumisión a Cristo?
¿O de dónde viene esta idea de sumisión y de vivir en conformidad con ella? Buena pregunta, buena pregunta. Y quizás podemos partir diciendo que la idea de sumisión a Cristo ha venido siendo desarrollada a lo largo de todo el contexto de la carta. Todo el contexto de la carta. Y si bien podríamos abordar muchas cosas en este punto, creo que basta con repasar solo un poco lo que dijo Pablo en el capítulo 1 y versículos 22 al 23, y notaremos rápidamente que los creyentes deben someterse a la voluntad de Jesucristo porque es a Él a quien le fue dada toda autoridad y poder y señorío, tanto en los cielos como en la tierra. Jesucristo es sobre todas las cosas. Por tanto, los creyentes debemos someternos a su voluntad. Y a la verdad, no solo someternos, sino que además vivir tal y como Él quiere que nosotros vivamos. Y para que no queden dudas en cuanto a cómo es esto, Pablo claramente les dice a los efesios en los capítulos 4 y 5 que Jesucristo quiere que los creyentes vivan a la altura de la nueva vida que han recibido de parte de Dios con toda humildad y mansedumbre. Jesucristo quiere que los creyentes vivan en conformidad con el ejemplo y con las enseñanzas que Él les ha compartido, y no como los gentiles de este mundo. Jesucristo quiere que los creyentes vivan imitando a Dios en amor, en la verdad y en la santidad, y que vivan sabiamente conociendo la voluntad de Cristo que Él ha revelado en su palabra. Luego Pablo en el versículo 18 del capítulo 5 dice que los creyentes deben ser controlados por el Espíritu Santo mediante la obediencia a las palabras de Cristo. Y finalmente en los versículos 19 y 21 del mismo capítulo, Pablo les dice a los efesios que en la medida que son controlados por el Espíritu de Dios, deberán edificarse unos a otros con las palabras de Cristo y someterse unos a otros en el temor de Cristo. Lo que en la práctica tiene muchas aplicaciones, partiendo con lo que aprendimos la semana pasada en cuanto a los deberes y los roles que Dios ha establecido dentro del vínculo matrimonial. En fin, hermanos, como pueden ver, la sumisión a Cristo es una verdad que ha venido desarrollándose a lo largo de toda la carta. Y partiendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, Dios manda que los creyentes se sometan a Cristo. Lo que a su vez implica que los creyentes también deben someterse unos a otros en el temor de Cristo. Que en otras palabras significa que los creyentes debemos ser obedientes al mandato de hacer con el otro lo que corresponde al rol de autoridad que Dios les ha dado legítimamente. Los creyentes debemos ser obedientes al mandato de hacer con el otro lo que corresponde al rol de autoridad que Dios les ha dado legítimamente, lo cual no significa inferioridad o denigración o pérdida de identidad, no, sino que consiste primeramente en reconocer los esquemas de autoridad que Dios ha establecido y luego responder correctamente a las autoridades que Dios ha establecido en sumisión a Cristo. Así que, hermanos, una vez más, Dios quiere que el andar de los creyentes muestre sumisión a Cristo. Dios quiere que sus hijos se sometan al esquema de autoridad que Él ha diseñado y a los roles de autoridad que Él legítimamente ha establecido. Si hablamos del matrimonio, Dios quiere que la esposa se sujete a su marido y que el esposo lidere a su mujer en santidad, amándola como Cristo. Si hablamos de la familia, Dios quiere que el hijo se someta a sus padres y que el padre críe a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Si hablamos del mundo laboral, Dios quiere que los empleados trabajen como para el Señor y que el empleador haga lo que es justo y recto con sus empleados. Y hermanos, eso es de lo que Pablo está hablando en los capítulos 5 y 6 de su carta. Eso es. Y en conexión a esto, una buena frase que resume las enseñanzas que específicamente vemos en el texto de hoy es que el andar de los creyentes en el hogar debe mostrar sumisión a Cristo. La manera de hablar del creyente y de vivir del creyente y de trabajar y de relacionarse dentro del hogar debe mostrar sumisión a Cristo. Muy bien, hermanos. Teniendo estas cosas en mente, me gustaría que entremos a los detalles prácticos y veamos cómo es que los creyentes pueden mostrar sumisión a Cristo en el hogar. Y para ello vamos a plantearnos la siguiente pregunta.
¿De qué manera los creyentes podrán mostrar su misión a Cristo en el hogar? ¿Qué dice específicamente Pablo en cuanto a cómo los hijos, los padres, los esclavos y los amos cristianos pueden mostrar que son primeramente siervos de Cristo? ¿Cómo vemos que en la práctica un creyente establece sus relaciones dentro del hogar bajo la autoridad de Cristo? O como dije antes, ¿de qué manera los creyentes podrán mostrar su misión a Cristo en el hogar? Bien, comencemos estudiando en primer lugar las demandas del apóstol hacia los hijos cristianos. Hacia los hijos cristianos. Y en cuanto a ellos, vemos en los versículos 1 y 2 que Pablo enseña que los hijos cristianos mostrarán su misión a Cristo en la manera que obedezcan y honren a sus padres. Dice el texto: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hermanos, en este texto hay varias cosas que nos deberían llamar la atención. Partiendo en primer lugar con el hecho de que Pablo habla en estos versículos directamente a los hijos. Es decir, el apóstol no está enviando un recado a los hijos cristianos por medio de sus padres o por medio de los maestros de escuela dominical. No. Pablo no está diciendo: hey hermanos, por favor, díganle a sus hijos cuando regresen a casa que se sometan a sus padres. Tampoco. Más bien el apóstol escribe esta exhortación presuponiendo que en el preciso momento cuando su carta fuere leída en la iglesia, hijos iban a estar allí escuchando sus palabras. No en sus casas, no en guarderías, sino que hijos iban a estar allí junto a los miembros de la iglesia de Éfeso, escuchando las instrucciones que Jesucristo envió a decir por medio de su apóstol. Eso en primer lugar. Lo otro que nos debería llamar la atención es que el término que Pablo utiliza para hijos no se refiere en particular a niños pequeños, sino que es más bien un término amplio que se refiere sencillamente a uno que es nacido. Ahora, yo sé que este es un dato un poco más técnico, pero básicamente lo que estoy intentando decir es que las amonestaciones del apóstol contenidas en los 2 primeros versículos del capítulo 6 no van dirigidas a un grupo particular de hijos definidos por su edad, como si esto fuera dicho solamente a los más chiquititos de la casa, pero no a los adolescentes o jóvenes. No. Más bien, hermanos, estas amonestaciones van dirigidas a todos los hijos creyentes que están dentro del hogar, desde el más chico hasta el más grande, desde los niños hasta los jóvenes. Todos los hijos creyentes que viven bajo la autoridad de sus padres tienen el deber de mostrar su misión a Cristo a través de la obediencia y la honra a sus padres. Hermanos, mientras vivan bajo el techo de aquellos a quienes Dios les ha dado autoridad sobre ustedes, obedezcan y honren a sus padres. Ahora, cuando Pablo dice en el versículo 1, obedecer a vuestros padres, lo que en otras palabras está diciendo el apóstol es que los hijos deben escuchar con total atención la voz de sus padres y responder de manera positiva e inmediata a todo lo que sus padres les ordenan. Hijos, de manera muy práctica, si tus padres te hablan, deja lo que estás haciendo en ese mismo instante y pon tu oído para oír, tu mente para comprender y tu corazón para obedecer lo que te están demandando. Hermano, hermana, no dejes sin cumplimiento lo que tus padres te ordenan. Nuestro Señor Jesucristo quiere que les obedezcas. Y por otro lado, nuestro Señor también quiere que honres a tu padre y madre. Lo que en otras palabras significa que los hijos creyentes deben ver a la autoridad que Dios les ha dado a sus padres como algo precioso, algo hermoso, y luego actuar en conformidad con ella.
Hermanos, los que honran a su padre y madre no menosprecian la autoridad que Dios legítimamente les ha dado a ellos. Por el contrario, la ponen en alto. Los hijos cristianos que reconocen la autoridad legítima que Dios les ha dado a sus padres, honran y estiman a sus padres. Ven como algo precioso el rol que ellos tienen en la familia. Y luego actúan en conformidad con ello. Es decir, son obedientes y están profundamente interesados en el bienestar y en la honra de sus padres. En este sentido, ningún hijo que dice honrar a sus padres buscará deliberadamente ser rebelde a ellos y avergonzarles. Ningún hijo o hija creyente debería buscar ocasiones para avergonzar a sus padres. Y en cuanto a ello, la Biblia es muy clara cuando dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de la madre. O cuando dice: el hijo flojo es hijo que avergüenza, y el hijo necio es dolor para su padre. En fin, hermano o hermana mía, si vives con tus padres y aún dependes de ellos, muestra tu sumisión a Cristo obedeciéndoles y honrándoles. Huye de todo aquello que te haga mirar o actuar con desprecio a la autoridad que Dios les ha dado sobre ti, partiendo por la forma más simple, la desobediencia. Si desobedeces a tu padre o madre no haciendo lo que ellos te piden, les estás deshonrando. Y de igual manera lo estarás haciendo si les hablas con dureza, si les hablas malas palabras, si les hablas con ironías o burlas. Hermanos, la Biblia dice en el Proverbio capítulo 20, versículo 20, que el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Lo que en otras palabras quiere decir que menospreciar a los padres tiene consecuencia. Y una de estas consecuencias es la pérdida de sabiduría que puede alumbrar tu camino y tu bienestar en esta vida. Y de hecho, en nuestro mismo texto, Pablo señala que el acto de honrar a los padres y el bienestar del hijo en la tierra van de la mano. Van de la mano. Dice nuevamente el texto: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Seguir el consejo y las enseñanzas de los padres da sabiduría. Ellos tienen mucha más experiencia que nosotros. Por tanto, hijos, sean sabios y no menosprecien el consejo de sus padres. Sométanse a Cristo y no menosprecien a padre o a madre, ni siquiera cuando lleguen a una edad donde naturalmente se vean tentados a verlos como iguales o inferiores. O peor aún, cuando te veas tentado a pensar que tus padres son unos viejos que solo te fastidian la vida y que no saben nada. Hermanos, no lo hagan. No lo hagan. Pensar de esa manera, vivir de esta manera, deshonra a tus padres y a Cristo. Al igual como cuando haces aquellas mismas cosas que sabes que desagradan a tus padres. Y diciendo esto, no me refiero solamente a aquello que haces cuando ellos están presentes, sino que también a aquello que haces cuando no están allí. Aquello que bien supones que si les pides permiso no te darán y que por lo tanto te lo guardas, no les dices nada y los haces igualmente a escondidas. Hijos, no lo hagan. Si sabes que hay algo que deshonra a tus padres, no lo hagas. Porque de otro modo estarás menospreciando el liderazgo que Dios ha puesto sobre tu vida. Y peor aún, estarás deshonrando a Cristo, tu Señor y tu Salvador. Así que, hermanos, el mandato a los hijos cristianos es claro: obedecer y honrar. Obedecer y honrar. Esa es la respuesta que corresponde al creyente que reconoce la autoridad de Jesucristo y se somete a la autoridad que Dios les ha otorgado legítimamente a sus padres. Obedecer y honrar. Ahora bien, como ya suponen, la claridad de esta amonestación no está exenta de preguntas legítimas. Y de hecho, una de ellas puede ser la siguiente: ¿y hasta qué límite? ¿Y hasta qué límite debo estar sujeto a mis padres y obedecer y honrar su autoridad? ¿Hasta qué límite? Hermano, esta es una buena pregunta. Y al menos en este estudio
puedo ofrecerte dos límites. El primero es hasta que los hijos se casen. ¿Hasta qué punto debo estar sujeto a mis padres y obedecer y honrar su autoridad? Hasta que te cases. Como dice Pablo, un poco antes en su carta, cuando un hijo entra en el vínculo matrimonial, lo que pasa es que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y ahora son ellos dos una sola carne. Y en tales casos, el hijo ya no está bajo la autoridad de su padre, sino que ahora Dios le ha dado el privilegio y la responsabilidad de asumir la autoridad dentro de su propio hogar. Asimismo, cuando se casa una hija. En el matrimonio, una hija sale de la autoridad de su padre y entra en una nueva relación con su marido, donde su deber es ahora estar sujeta a su esposo. Por tanto, el matrimonio es un límite natural a este mandato de sujeción a los padres, porque naturalmente establece una relación distinta entre los padres y los hijos, naturalmente. Ahora bien, esta nueva relación, aunque no está determinada por la autoridad de los padres sobre los hijos, de ninguna manera incentiva ni quiere decir que el hijo ya no le debe ningún interés especial de respeto o de preocupación a los padres mientras estos viven. No. Los hijos, aunque estén casados, de igual modo deben seguir sensibles a la sabiduría, a los consejos y al bienestar de sus padres. Solo que ahora ya no están bajo la autoridad de ellos. Así que el primer límite es hasta que los hijos se casen. En segundo lugar, otro principio que establece un límite a la sujeción y obediencia de los hijos hacia los padres es hasta que los mandatos de los padres honren a Cristo. Hasta que los mandatos de los padres honren a Cristo. Dice nuestro texto: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. En el Señor. Y nuevamente, en el Señor. Lo que por una parte significa que obedecer a los padres es algo que agrada a Cristo, sí, pero siempre y cuando el contenido de lo que se está demandando es del agrado de Cristo. Es decir, si los padres mandan a los hijos a hacer algo que ofende a Dios o atenta contra su palabra y sus principios, los hijos cristianos están llamados a someterse primeramente a Cristo antes que a los padres y no pecar. En este sentido, hermanos, la autoridad que Dios les ha dado a los padres no está por sobre Dios, sino que está circunscrita bajo la autoridad del Señor y la buena voluntad de Dios. Y por tanto, cualquier ordenanza de los padres que atente contra el señorío de Cristo y la buena voluntad de Dios no debe ser obedecida por los hijos. Ese es el límite. Sin embargo, hermanos, hermanas, aún si ustedes se ven obligados a ir en contra de lo que sus padres dicen por ser fieles a Cristo, aún así deben seguir honrando a Dios, manteniendo en estima el liderazgo de sus padres. Y con esto, hijos, no me refiero a pecar igualmente, sino a que la forma y el cómo ustedes exponen las razones y las diferencias con sus padres no deben mostrar irrespeto. Hermanos, hermanas, ciertamente a causa del pecado y las imperfecciones de los padres, habrá muchas situaciones que podrán llevarnos a un peligro de pecar. Esto es así. Sin embargo, aún en estas situaciones, la forma, las palabras y hasta los argumentos que ustedes presenten a sus padres deben reflejar respeto a la autoridad que Dios legítimamente les ha dado a ellos. Así que, una vez más, hermanos, obedecer y honrar a los padres es lo que corresponde que ustedes, como hijos cristianos, hagan según el rol de autoridad que Dios les ha otorgado a sus padres. Y no hacerlo es oponerse directamente a Dios y a lo que Él, como soberano creador, ha establecido para la familia. O dicho de otro modo, deshonrar a sus padres es deshonrar a Dios. Y respetar a sus padres es irrespetar a Dios.
Y desobedecer a sus padres es desobedecer a Dios. Porque lo que Dios quiere de los hijos creyentes es que vivan en sumisión a Cristo y que obedezcan y honren a sus padres en el Señor. Ahora bien, ¿y qué de los padres?, se preguntarán los hijos. ¿Y qué de los padres? Bueno, sigamos avanzando y veamos que en segundo lugar Pablo enseña en este texto que los padres mostrarán sumisión a Cristo en la manera que críen a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Versículo 4 dice así: Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Sin desconocer el importantísimo rol que tienen las madres en la crianza de los hijos, y sin desconocer las aplicaciones que podríamos extraer de este texto para ambos padres, sin desconocer nada de esto, es probable que Pablo en este texto no esté dirigiéndose al matrimonio que tiene hijos, sino que esté dirigiendo estas palabras exclusivamente a los varones, a los papás. Y la primera razón para decir esto es que el término que Pablo utiliza en este texto para decir padres es uno que se utiliza principalmente para hablar de los padres varones. Aunque no todos los casos, pero principalmente se usa para referirse a los padres varones. Ahora bien, junto a este primer argumento, también es posible que en este texto Pablo se refiera exclusivamente a padres varones debido al rol de autoridad que ellos tienen dentro del hogar y a las posibilidades que tienen los varones de guiar a sus familias hacia las enseñanzas de Cristo. Sin embargo, hay un tercer argumento, y a mi parecer más importante aún, y que me lleva a pensar que Pablo está hablando en este texto a varones, y es el contexto cultural de aquel tiempo. Hermanos, el contexto cultural de aquel tiempo era la excusa perfecta para que los varones abusaran totalmente de su autoridad como padres. Y para mí esta es tal vez la mejor razón para pensar que Pablo está dirigiendo estas palabras a los hombres, ya que el poder que tenían los hombres o los padres en aquel tiempo sobre sus familias e hijos era prácticamente absoluto. Culturalmente hablando, la autoridad que se le daba en aquel tiempo a los padres sobre sus hijos excedía todos los límites que Dios había establecido para ellos. Por lo que era necesario que el padre cristiano, que ha sometido su vida y actuar a la voluntad de Cristo, ahora conozca muy bien cuáles son los límites de su autoridad dentro del hogar, no según la cultura, sino según las expectativas que Dios tiene respecto a su liderazgo en el hogar. Y en cuanto a ello, Pablo dice a los padres creyentes dos cosas. En primer lugar, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y en segundo lugar, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, como ya les anticipaba hace un momento, el contexto social y cultural del cual muchos miembros de la iglesia de Éfeso venían, estaba totalmente influenciado por el pensamiento de que los padres tenían total autoridad sobre la vida de sus hijos. A esto se le llamaba en aquel tiempo como patria potestad. Ese era el término legal, patria potestad. Y según lo establecido por el gobierno de Roma, los padres tenían soberanía absoluta sobre todas las cosas y personas dentro de su hogar y asimismo sobre la vida de sus hijos. Esto en la práctica significaba que si el padre quería, era libre de expulsar a cualquiera de sus hijos, o de venderlo como esclavo, o de maltratarlo, o de matarlo, sin tener que rendir cuentas a prácticamente nadie. Es más, tanto poder tenía el padre sobre sus hijos, que los bebés recién nacidos comúnmente eran colocados a los pies de su padre para determinar cuál iba a ser su destino.
Si el padre lo recogía del suelo, entonces a ese bebé se le permitía quedarse en casa. Pero si el padre seguía su camino, a ese bebé se le dejaba abandonado hasta la muerte. O en el mejor de los casos, algunos eran recogidos y ofrecidos en las plazas a fin de que alguien pudiera criarlos. Aunque todos sabían que la mayoría de los padres adoptivos solo iban a criar esos bebés para luego venderlos como esclavos o a la prostitución. Hermanos, desde ese contexto Pablo habla a los varones. Y desde ese contexto marca a los creyentes algunos límites a la autoridad que Dios había otorgado a los padres, llamándolos en primer lugar a no provocar a ira a sus hijos. Hermanos, no hagan enojar a sus hijos, no los irriten, les dice el apóstol. Y de hecho, el texto paralelo a este, ubicado en la carta a los Colosenses capítulo 3, Pablo dice, no exasperéis a vuestros hijos. No provoquen amarguras en vuestros hijos para que no se desalienten, dice el apóstol. Es decir, hermanos, el trato de los padres cristianos a sus hijos, distinto al pensamiento generalizado, no estaba exento de límites. La ley romana no es el modelo de liderazgo que los creyentes deben seguir, sino que el liderazgo paterno que Dios desea debe ser lo suficientemente cuidadoso como para evitar que un hijo se desaliente, se enoje y peque contra Dios. Por tanto, si antes de Cristo el actuar de un padre a sus hijos estaba determinado por diversas provocaciones, maltratos, menosprecios y descuidos, ahora en Cristo ya no debe ser así. Ya no debe ser así. Porque, hermanos padres, nuestra autoridad y liderazgo ahora está bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y es Jesucristo mismo quien nos manda a cuidarnos de no crear un patrón repetitivo y continuo de tratos personales que contribuyen al desarrollo gradual del enojo y resentimiento en la vida de nuestros hijos. Cuidado, hermanos. No provoquemos a ira a nuestros hijos ni los desalentemos. Ahora, usted me dirá, pero hermano Andrés, ¿qué estamos hablando? Ya estamos en otro tiempo. ¿A qué padre cristiano le gustaría hacer eso con su hijo? Yo espero que ninguno, hermano. De verdad. Espero que ninguno que se llama discípulo de Jesucristo busque oportunidades para desalentar a su hijo. Ninguno. Ninguno. Sin embargo, hermanos, siendo realistas a nuestras propias debilidades, aún hay tratos que sin ser premeditados provocan ira y frustración en nuestros hijos. Nuevamente, aún sin tener la intención premeditada, hoy en día hay una variedad de tratos y actitudes que igualmente terminan por provocar a ira y desalentar a nuestros hijos. Como lo son, por ejemplo, la disciplina humillante o la disciplina inconsistente o las falsas promesas o el engaño que recurren muchos padres. ¿Para qué hablar del favoritismo o de la parcialidad entre los hijos? Asimismo, las comparaciones entre los hijos, el exceso de indulgencias y la permisividad. Todas estas cosas contribuyen en las frustraciones de los hijos. Asimismo, la crítica continua o la falta de reconocimiento cuando hay logros. Algunos padres se relacionan con sus hijos solamente con la palabra no. Todas estas cosas crean frustración en nuestros hijos. Así como también las exigencias de metas irrealizables o la búsqueda de nuestra propia realización en la vida de nuestros hijos. O el orgullo del padre que no admite errores. O la falta de tiempo con los hijos. O la falta de educación cristiana. O la falta de semejanza a Cristo. Etcétera, hermanos, hay un listado enorme de tratos tan comunes y, entre comillas, casuales, que son lo suficientemente nocivos como para desalentar a los hijos. Y lo peor de todo es que estas cosas suceden todos los días, incluyendo los hogares cristianos.
Y en vista de esto, todos nosotros vamos a estar de acuerdo que estas amonestaciones no solo estaban vigentes para los efesios, sino que también están vigentes para nosotros el día de hoy. Padres, debemos estar atentos a estas cosas y debemos estar preparados para ejercer bien el liderazgo y autoridad que Dios nos ha conferido en el hogar. Y hago énfasis en esto: liderazgo y autoridad que Dios nos ha conferido a nosotros. No al Estado, no a los pastores, no a los maestros de escuela dominical, no a los profesores, sino que a los padres de cada familia. Y es a ellos que Pablo les dice, no deben provocar a ira a sus hijos. Y en segundo lugar les dice, deben criar a sus hijos. Hermanos, padres, deben criar a sus hijos. Es decir, deben llevarlos hacia la madurez, sabiendo que ellos son pecadores y que no pueden ser dejados a merced de sus propios pecados, sino que deben ser guiados a crecer en el conocimiento y en el temor de Dios. En tercer lugar, padres deben criar a sus hijos en disciplina y amonestación. Es decir, deben llevarlos hacia la madurez haciendo uso del entrenamiento consistente y de la corrección física adecuada a fin de prepararlos para la obediencia y la sabiduría. Y en cuarto lugar, padres deben criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, deben guiarlos hacia la madurez mediante un entrenamiento y disciplina que está de acuerdo con la voluntad de Cristo y con el propósito por el cual Cristo les ha conferido autoridad como padres. Hermanos, a quienes Dios nos ha dado el privilegio de ser padres, nuestro deber es criar a nuestros hijos con el objetivo de alejarles del pecado y llevarlos a establecer una relación con Dios mediante Jesucristo. Nuestro objetivo prioritario es que nuestros hijos conozcan a Dios y a Jesucristo como Salvador. Y si bien el hecho de que nuestros hijos amen a Dios es algo que nosotros no podemos lograr, sí podemos confiar en que la exposición constante y consistente de la vida, las enseñanzas y el ejemplo de Cristo es un medio fundamental que el Espíritu Santo utiliza para que nuestros hijos lleguen al conocimiento de Cristo como Salvador. Hermanos, en definitiva, Dios no quiere que los padres cristianos sean conformados a este mundo, ni que vivan según las directrices de la cultura y el mundo. Más bien, Dios, como creador y autor de los roles dentro de la familia, quiere que los padres creyentes cumplan con el deber de ser consistentes con su palabra y muestren total sumisión a Cristo, criando a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Bien, entonces, hasta este momento hemos visto que en esta sección Pablo está enseñando sobre el andar de los cristianos en el hogar y cómo éstos deben mostrar sumisión a Cristo. Y específicamente hablando, ya hemos señalado que tanto los hijos como los padres cristianos tienen deberes que cumplir a fin de hacer evidente su propia sumisión al Señor. Ahora, en los versículos que restan en nuestra sección, vamos a ver dos grupos más de cristianos que, por su forma de vivir, deben mostrar sumisión a Cristo dentro del hogar. Y estos dos grupos son los amos y los esclavos cristianos. Los amos y los esclavos cristianos dentro del hogar. Ciertamente, hermanos, no puedo saber qué tan extraño es para ustedes oír que ahora vamos a considerar cómo debe ser el andar de un amo y un esclavo cristiano en el hogar. En el hogar. No puedo saber si esto a usted le parece extraño, pero al menos supongo que esto debería generar un poco de rareza, un poco de extrañeza. Y hasta la pregunta, ¿qué tiene que ver la esclavitud con el hogar? Más allá de las caricaturas que a veces se presentan, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver la esclavitud con el hogar? Bueno, esta es una buena pregunta, hermano. Es una buena pregunta. Y sobre todo porque en nuestra sociedad no se usan los términos esclavos y amos como si se usaban en la época de Pablo. Ni tampoco están presentes las ideas de esclavitud y hogar como si lo estaban en la ciudad de Éfeso.
Y en vista de esta situación, me lleva a pensar que es necesario hacer un paréntesis para realizar algunas aclaraciones respecto al tema de la esclavitud y el hogar. ¿Cómo se relaciona la esclavitud y el hogar en nuestro texto? Bien, partamos con el hecho de que en los tiempos de Pablo y la iglesia en Éfeso, la esclavitud era algo común y prácticamente incuestionada. En aquellos tiempos era normal que ciertas familias tuvieran a hombres y a mujeres dentro del hogar en calidad de esclavos. Y estos hombres y mujeres eran asignados para trabajar en el campo, para realizar servicios domésticos, trabajos manuales, e inclusive algunos de ellos eran asignados a labores de educación, de administración y de asuntos de la salud, algo así como doctores o enfermeras de la época. Asimismo, en aquel tiempo los esclavos podían heredarse, podían comprarse o adquirirse en pago de una deuda. Por otro lado, los prisioneros de guerra eran los menos afortunados, porque además de perderlo todo, comúnmente los volvían esclavos. En fin, hermanos, esta era la realidad. Y ante tal situación, nadie se acreyaba ni desafiaba a las autoridades. La esclavitud era parte normal de la vida económica y familiar y social de aquel tiempo. Eso era normal. Sin embargo, que la esclavitud haya sido normalizada por la cultura romana no significa que haya estado bien. Y aún más cuando se caían en excesos. Lo que nos lleva a nuestra segunda aclaración. Y es que en los tiempos de Pablo y la iglesia en Éfeso, los esclavos muchas veces no eran mirados como hombres y mujeres o como personas, sino que eran vistos como herramientas. Aristóteles, uno de los supuestos grandes pensadores de la época, dijo una vez que la amistad de un amo con su esclavo es tan inaceptable como la amistad que alguien pudiera tener con una herramienta con vida. Y esta situación, o mejor dicho, esta deshumanizada opinión de los esclavos, no era solo una creencia de Aristóteles o de algunos pocos, más bien la deshumanización del esclavo era una ley romana. Legalmente hablando, los esclavos eran solo bienes muebles sin derechos, a quienes sus amos podían tratar como quisieran. Y es más, volviendo al concepto de autoridad del padre de familia, el pater familia o el amo tenía control total sobre todos los esclavos que estaban bajo el techo de su hogar. Y como tal tenían el poder de castigar, denigrar, ofender, lastimar, obligar y ejecutar la pena de muerte sin presentar ninguna razón. Así de terrible era la situación, hermanos. Sin embargo, en medio de toda esta oscuridad, resplandeció la luz del Evangelio de Jesucristo. Lo que nos lleva a nuestra tercera aclaración. Y es que en aquel tiempo el Evangelio comenzó a llegar a todas las personas sin distinción. La iglesia de Cristo comenzó a ser integrada tanto por ricos como por pobres, tanto por amos como por esclavos. Y de esta manera, aunque la esclavitud y la servidumbre aún eran una realidad dentro de los hogares de muchos cristianos, la nueva vida que recibieron los amos y los esclavos de parte de Dios en Cristo comenzó a demandar nuevos tratos y una nueva relación entre ellos. Y una nueva relación que ya no estaba determinada por la relación terrenal definida en términos de amo-esclavo o esclavo-amo, sino que una nueva relación definida por la unión que ahora tienen en Cristo. De modo que ese esclavo y ese amo ahora tienen nuevos deberes que cumplir dentro del hogar, porque ahora son juntamente siervos de Cristo y hermanos en la fe. Por lo tanto, Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, escribe a los Efesios para que todos los creyentes que tenían un rol tanto de amo o siervo o esclavo, ahora sepan que deben conducirse no por las directrices del mundo o la ley romana, sino por la voluntad de Dios y el sometimiento a Cristo. Y es en este contexto que Pablo escribe estos versos. Así que habiendo hecho estas aclaraciones, ahora sí, continuando con el desarrollo de nuestra pregunta, ¿qué enseña Pablo sobre la sumisión de los creyentes en el hogar? En tercer lugar, vamos a considerar que Pablo enseña en nuestro texto que los esclavos cristianos
mostrarán sumisión a Cristo en la manera que obedezcan a sus amos y les sirvan como a Cristo. Leamos los versículos 5 al 8. Dice así: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Hermanos, al leer este texto y pensar en el alcance que tuvo el Evangelio y la unión que logró Cristo en la iglesia por medio de su sacrificio en la cruz, debería provocar en nosotros un profundo sentido de asombro y de alegría. Como ustedes saben, en esta carta Pablo ha estado hablando y amonestando a toda la congregación en Éfeso, a toda. Pero también ha tomado tiempo para dirigir sus palabras a creyentes judíos y a gentiles. Asimismo, ha tomado tiempo el apóstol para hablar a creyentes casados, a creyentes solteros, a creyentes que son hijos, a creyentes que son padres. Y ahora en estos versos, Pablo toma tiempo para hablar a otro grupo de creyentes que estaba allí congregado con la iglesia y que si bien eran esclavos con amos terrenales, igualmente habían recibido la vida eterna y la libertad de la esclavitud del pecado, al igual que todos sus hermanos en la fe. Y hermanos, esa es la iglesia. ¡Qué maravilloso! ¡Qué gran diversidad de creyentes en un solo cuerpo! Y por tanto, estos versículos no son otra cosa que una muestra de que el Evangelio estaba llegando a todos los hombres en todos los sectores de la sociedad. La gracia estaba alcanzando a judíos, gentiles, casados, solteros, siervos y libres, y Dios los estaba uniendo en Cristo Jesús en un solo cuerpo llamado iglesia. Ahora bien, al igual que nosotros cuidamos cada una de las partes de nuestro cuerpo para que podamos crecer sanamente, cada uno de los miembros de la iglesia debía ser instruido en el cómo se vive la nueva vida en Cristo para que la iglesia crezca sanamente. Y sabiendo esto, ahora el apóstol Pablo escribe a los creyentes que eran esclavos y les recuerda que en Cristo han recibido algo más grande que cualquier libertad e independencia terrenal. Pablo le recuerda a sus hermanos que Dios les había dado el privilegio de ser ahora siervos de Cristo y de reconocer al único Dios y amo celestial que es bueno y compasivo y de someterse a Él y a su voluntad con toda confianza, porque nada se puede comparar a los perfectos cuidados que Jesucristo tiene para con los que son suyos. Hermanos esclavos ahora son siervos de Cristo, les dice Pablo. Y es sobre la base de esta nueva relación que tienen con Dios que ahora el servicio que ustedes prestan a sus amos terrenales debe reflejar. El comportamiento y el servicio que prestan en los hogares debe reflejar que ahora son siervos de Cristo. Por tanto, les dice Pablo en el versículo 5, hermanos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Hermanos, reconozcan la autoridad que su amo celestial les ha dado legítimamente a sus amos terrenales y obedezcan continuamente sus mandatos. Hermanos, eso es lo que les corresponde hacer según el rol de autoridad que Dios les ha dado a sus jefes. Cumplan con sus labores aquí en la tierra, obedezcan, trabajen bien y en conformidad con todo lo que sus jefes les piden. Y en la medida que lo hacen, no solo estarán haciendo lo que Dios quiere, sino que además estarán reconociendo y respetando la autoridad que Dios les ha concedido a sus amos. Y aún más, estarán dando testimonio de que sus vidas no están determinadas por las directrices del mundo, sino que están determinadas por la sumisión al verdadero Señor del universo, que es Cristo. Ahora bien, en la vida que Dios quiere que los creyentes vivan, la obediencia es solo un factor. Y por lo tanto, el apóstol de Cristo va un poco más allá y agrega también el cómo debe obedecer el cristiano a su amo. Lo cual también es muy importante, hermanos, porque así como la obediencia muestra sumisión a Dios, el cómo se obedece también muestra sumisión a Cristo. Por lo que Pablo agrega, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. ¿Y de qué manera? Sigue el texto, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo.
no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Hermanos, si se fijan bien, en toda esta sesión Pablo resalta el deber que tienen los creyentes de trabajar en este mundo según la relación que ahora tienen en Cristo, como siervos de Cristo. Por lo que en una sola frase, todo el quehacer de los esclavos cristianos debe realizarse como para el Señor. Los esclavos cristianos deben trabajar haciendo todo como para el Señor, les dice Pablo. Y de hecho, de allí es que radica la verdadera libertad cristiana. La libertad del que ahora está en Cristo radica en el hecho de que ya no necesita hacer las cosas por causa de los hombres, ya no necesita hacer las cosas para la gloria del hombre, o para el ojo del hombre, o para la fama, o para la vanagloria, o para las ganancias, o para las adulaciones, o por el qué dirán. Hermanos, el creyente es libre de estas cosas, porque ahora es un siervo de Cristo. Y todo lo que hace aquí en este mundo lo hace para su amo celestial, Jesucristo el Señor. Lo cual nunca debería resultar en un mal ejemplo laboral, o en rebelión, o en irrespeto a los empleadores o hacia quienes ocupan un cargo de jefatura. Por el contrario, el empleado cristiano debe servir con excelencia a sus amos terrenales, rindiendo bien en sus labores y en su horario laboral, porque todo lo que hace en el trabajo lo hace como para el Señor. Todo lo que hace en el trabajo lo hace como para el Señor, con vista de complacerlo a Él, honrarlo a Él y traer a otros a Él. Esta es la vida que Dios quiere que los empleados cristianos vivan en relación con sus labores. Sin embargo, hermanos, saber lo que hay que hacer no quiere decir que sea fácil hacerlo. Y Pablo sabe muy bien que no será fácil para sus hermanos. Por lo que agrega en el versículo 8 un gran incentivo. Dice el texto, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea libre, sea siervo. Es decir, el gran incentivo para hacerlo todo como para el Señor es la certeza de que Él recompensará cada una de las buenas obras. Ninguna buena obra, hermanos, ninguna buena obra quedará sin recompensa delante de Él para aquellos que viven bajo la autoridad de Cristo. Ahora, si bien ninguno de nosotros es esclavo en los términos que muchos creyentes de la iglesia de Éfeso sí lo eran, estoy seguro que todos ustedes podrán rescatar varios principios que son completamente aplicables para los que trabajan el día de hoy. Siendo tal vez el más claro de todos, el deber que tenemos, hermanos, el deber que tenemos de hacer todo como para el Señor. De esa manera es que nosotros, hermanos, mostraremos sumisión a Cristo en nuestros trabajos, obedeciendo a nuestros empleadores y cumpliendo nuestros deberes con excelencia, como sirviendo a Cristo. Ahora, usted se preguntará, ¿y qué de los jefes? Ya hemos hablado de los hijos, de los padres, de los esclavos, de los trabajadores. ¿Qué de los jefes? Bueno, veamos en cuarto y último lugar que Pablo enseña en este texto que los amos mostrarán sumisión a Cristo en la manera que traten a sus empleados y hermanos de la misma forma que ellos sirven al Señor. Dice el versículo 9 de la siguiente manera: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Bien, habiendo dejado en claro cómo es que deben vivir los esclavos cristianos en relación con sus responsabilidades dentro del hogar, ahora Pablo aborda el trato que deben tener aquellos cristianos que ocupan un cargo de autoridad sobre sus empleados. Y en cuanto a ellos, Pablo enseña en primer lugar que la actitud y el trato que los amos deben tener hacia sus esclavos debe ser recíproco al servicio que ellos ofrecen a Cristo.
Y ustedes, amos, dice el texto, ustedes, amos, haced con ellos lo mismo. Y ese mismo de lo cual Pablo está hablando es todo lo que dijo anteriormente en cuanto al servicio respetuoso, humilde, de corazón, honesto y de buena voluntad que debían ofrecer los empleados cristianos que saben que están sirviendo primeramente a Cristo. De igual forma ustedes, ese es el trato respetuoso, humilde, de corazón, honesto y de buena voluntad que deben ofrecer como amos a sus empleados. Y lo deben hacer porque ustedes también son siervos de Cristo. En palabras muy prácticas, hermanos, si ustedes esperan recibir respeto, muestre también respeto. Si esperan recibir un buen servicio, presten también ustedes un buen servicio. Y a la vez que lo hacen, háganlo con sencillez de corazón, haciendo la voluntad de Dios como los siervos de Cristo que son. Hermanos, así es como funciona la nueva vida en Cristo. La relación de un jefe cristiano con sus empleados debería tener la misma motivación que la relación de un trabajador cristiano con su empleador. Y esa motivación es obedecer y agradar al Señor por igual. Amos, ustedes también son siervos de Cristo. Y por tanto, ustedes también deben someterse a su Señor, a fin de usar bien la autoridad que se les ha otorgado. Hermanos jefes, la actitud y el trato que ustedes deben tener hacia sus empleados debe corresponder al servicio que los creyentes ofrecen a Cristo. Pero eso no es todo. En segundo lugar, Pablo agrega explícitamente que los amos no deben amenazar a sus esclavos. Hermanos, las amenazas no son parte de la conducta que Dios quiere que sus hijos cultiven, porque éstas atentan directamente en contra de la imagen de Dios que está presente en los hombres. Las amenazas son hirientes, son nocivas y nadie quiere ser tratado de esta manera. De hecho, Jesús dijo, como quieres que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y estoy seguro que nadie quiere trabajar bajo amenazas. Sin embargo, decir esto en los tiempos de Pablo era totalmente opuesto a lo que culturalmente sucedía en aquellos días. Como hemos dicho antes, la autoridad que tenían los amos en aquel tiempo le daba total libertad de abusar de su posición, esgrimiendo amenazas y castigos injustos. No obstante, ahora en Cristo, un amo cristiano no debería seguir ese mismo patrón, ni debería mirar a sus empleados como herramientas humanizadas con vida. Al contrario, en Cristo todo ha cambiado. Los tratos injustos ahora están prohibidos. De modo que el que tiene un rol de autoridad ya no debe buscar la obediencia de sus empleados con amenazas, gritos e injusticias, de ningún modo, de ningún modo. ¿Por qué? Bueno, porque primeramente Cristo manda a los creyentes a hacer todo lo que es justo y recto con sus siervos. Y luego, porque es Cristo el Señor de todos los creyentes. Y los amos cristianos se deben primeramente a su amo celestial, quien no hace acepción de personas. Dice nuevamente el versículo 9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. En aquel tiempo era muy común que los dueños de los esclavos recibieran un trato distinto y reverencial al resto de los hombres. Pero en este verso Pablo enseña que no hay tal parcialidad en Cristo. Si bien el Señor les ha dado a algunos un rol de autoridad distinta, esto no quiere decir que haya una variedad de categorías de cristianos delante de Él. No. Jesús es el Señor de los pobres y de los ricos, de los libres y de los amos por igual. Y todos se deben a Él y deben someterse a Él y vivir como Él quiere que vivan. Y en cuanto a los jefes cristianos, Dios es muy claro en decir que ellos también deben mostrar su misión a Cristo. ¿Y de qué manera? Tratando a sus empleados y hermanos de la misma forma que ellos sirven al Señor. Y qué precioso es esto, hermanos. La relación amo, esclavo, esclavo, amo, tan comúnmente deshumanizada en aquel tiempo, ahora es totalmente transformada por causa del Evangelio. ¿No le causa impacto esto? El Evangelio estaba revolucionando todo el mundo conocido. Las palabras de Jesús cuando dijo, en esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos, en que os améis unos a los otros, esta verdad estaba alcanzando a todos los estratos sociales.
La iglesia cristiana estaba uniendo a todos los hombres sin distinción y bajo una sola autoridad, que es Cristo el Señor. Y si bien en la época de Pablo todavía no se vislumbraba la abolición de la esclavitud, aún así, la nueva relación de los hombres con Dios mediante Cristo y la unidad que Cristo logró en la iglesia mediante su sacrificio hizo que todos los creyentes alcanzaran un mismo estatus delante de Dios como hijos amados. Las relaciones estaban cambiando, la iglesia estaba alcanzando el corazón que Dios tenía hacia las relaciones que Él esperaba de los hombres. Hermanos de la iglesia Berea, en el Evangelio todos los creyentes comparten las mismas bendiciones espirituales que Dios les ha dado a los que están en Cristo. Todos. Y aún más, todos los creyentes, sin importar su condición social, política o nacional o económica, todos los creyentes son miembros de la familia de Dios y hermanos en Cristo. Y por lo tanto, la relación entre nosotros no está determinada por el trabajo que tenemos, sino por nuestra unión en Cristo. Y tal vez uno de los mejores ejemplos de esta nueva relación en Cristo se encuentra en la carta de Pablo a Filemón, en la cual el apóstol insta a Filemón, un amo cristiano, a recibir nuevamente a su fugitivo esclavo Onésimo, recién convertido al Evangelio. E insta a Pablo a Filemón a darle la bienvenida a Onésimo, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, dice el apóstol, como hermano amado. Como hermano amado. Hermanos, estas palabras hubieran sonado una locura para cualquier griego y romano de la época, excepto para los oídos de un cristiano. ¿Por qué razón? Bueno, porque nosotros los creyentes sabemos el alcance que tiene la obra de Dios en la vida de los hombres y las familias. Durante estos últimos meses hemos estado estudiando la carta de Pablo a los Efesios y hemos aprendido que todos los creyentes, sin distinción, todos compartimos un mismo cuerpo, un mismo espíritu, una misma esperanza, un mismo Señor, una fe, un bautismo, un mismo Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Y es bajo la autoridad de ese único Dios que ponemos nuestras vidas a disposición para vivir cada día mostrando en el lugar y el rol que nos corresponda que nuestro andar no está dirigido por las directrices del mundo, sino por nuestra sumisión a Cristo. Hermanos, nuestro andar debe estar dirigido por nuestra sumisión a Cristo. Amén. Amén. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué enseña Pablo sobre los deberes de los creyentes en el hogar? Ya hemos dicho que en primer lugar, los hijos mostrarán sumisión a Cristo en la manera que obedezcan y honren a sus padres. En segundo lugar, los padres mostrarán sumisión a Cristo en la manera que críen a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y en tercer lugar, los esclavos, y por aplicación todos los empleados cristianos, mostrarán sumisión a Cristo en la manera que obedezcan y sirvan a sus jefes como a Cristo. Y en cuarto lugar, los amos, y por aplicación los jefes cristianos, mostrarán sumisión a Cristo en la manera que traten a sus empleados y hermanos de la misma forma que ellos sirven al Señor. Bien, vamos a quedar hasta acá con el estudio, pero antes permítame compartir con ustedes algunas preguntas de reflexión para nuestras vidas. Primera pregunta. Hermanos y hermanas que aún viven bajo la autoridad de sus padres, ¿los obedecen? ¿Los honran? ¿Sabían que someterse a la autoridad que Dios les ha dado a ellos es someterse a Cristo? Segunda pregunta. Hermanos que son padres, ¿exasperas y desalientas a tus hijos? ¿Usas la autoridad y el liderazgo que Dios te dio para criarlos en disciplina y amonestación del Señor? ¿Sabías que criar a tus hijos en el Señor es someterse a Cristo? Tercera pregunta. Hermanos y hermanas que trabajan, ¿trabajas de corazón sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres? ¿Pueden decir los hombres que tu fe y sumisión en Jesucristo te hacen ser un buen o una buena trabajadora? ¿Te anima el saber que Cristo recompensará el buen trabajo que hicieres aun cuando no seas reconocido en la tierra?
Y cuarta pregunta, hermanos y hermanas que tienen un puesto de jefatura, ¿muestras sumisión a Cristo en la forma que tratas a tus empleados o subordinados? ¿Adornas el Evangelio de la gracia con la forma en que lideras? ¿Sabes que tu Señor está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas? Amén. La próxima semana continuaremos con la segunda parte del capítulo 6.